Hola, ¿qué tal? Saludos, sean todos bienvenidos a Perfiles. Señores, hoy día tenemos a Ernesto Arronis Galvez. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por aceptar y por tu tiempo de estar con nosotros, acompañándonos este día. Ernesto Arronis, nacido en Murcia, pero con pleno sentimiento valenciano, donde reside actualmente, ya hace 3 décadas, desempeñando puestos de liderazgo en su profesión hasta que optó por ser jefe de su propia vida y decidió poner su experiencia al servicio de los demás, sin buscar mayor recompensa que mostrar y transmitir sus sentimientos y enseñanzas, desempolvando viejos sueños del pasado, pues la música, lo que nos trae acá hoy día, ha sido su gran pasión. De joven aprendió solfeo y canto con un familiar catedrático de piano, pero hasta ahora es que sus composiciones ven la luz, plasmado en Melancolías, su primer álbum que pueden conseguir tanto en Spotify y en Amazon. Y versiones que incluye versiones actualizadas también de temas clásicos, culminando así un gran anhelo, pero también la consolidación de un proyecto totalmente nuevo. En realidad, Ernesto Arronis pretende actualizar el pasado en el presente para proyectarlo hacia el futuro. Formalmente, Ernesto Arronis Galvez. Bienvenido, Arronis. Cuéntame, esta experiencia que he narrado tan corta, resumida en pocas letras, ¿cuántos años de vida lleva construyendo usted esto? Pues, Carlos, hoy voy a ser muy sincero. Además, es una oportunidad que me das para poder sincerarme. Esto es un proyecto que emana desde que tenía 7 años, por decirte algo, desde que tenía casi uso de razón, ¿no? Yo empecé con la música. También, bueno, tengo otra faceta que también se me da bien, que es escribir, pero con 6 añitos íbamos, mi familia y yo, pues, por motivos de trabajo de mi padre, íbamos a un lugar en España que se llama Benidorm. Supongo que muy conocido por el festival y por muchas cosas bueno, que ahora precisamente hoy es el día de Eurovisión y Ah, la sí. persona que se presenta allí es la ganadora del festival de Benidorm. Pero bueno, vivimos allí unos años y además tuvimos que vivir en un hotel en donde abajo en la sala de fiestas se oía músicas y música y música y música, y yo muy chiquitín fui empapándome de la música con un grupo musical. Incluso subí al escenario por primera vez con 5 o 6 añitos, Oh, wow. y ya ahí ya empecé a valorar el cantar en castellano, en cantar también en otros idiomas, en escuchar músicas muy diferentes. Bueno, el caso es que la vida vas evolucionando y vas pasando etapas y pasas de la niñez a la adolescencia, luego ya empiezas a estudiar tu carrera y la música, pues curiosamente se va quedando en un anhelo, pero no es un medio que en los momentos en los que me tocó a mí eh, sacarlo adelante no pudo ser mi profesión. O sea, fue una cosa bueno, pues que quedó secundaria. Pasados los años, han pasado 30 años desde que dejé de cantar Wow. y de hacer composiciones. He estado toda la vida y sigo estándolo en el sector financiero, que no tiene nada que ver con el arte, aunque más adelante te contaré que muchas digamos, de mis éxitos, a lo mejor con equipos y con clientes y con personas, han sido gracias a un poco darle un poco sentido artístico a la vida, ¿no? Interesante. Pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que pienso que quiero retomar todo aquello que dejé o que ha estado latente dentro de mí, pero que no ha podido salir. Y desde hace 2 años, pues mira, a propósito de la pandemia, yo creo que muchas personas nos pusimos a pensar en nosotros mismos, en lo que estaba pasando, en la cantidad de gente que lo estaba pasando mal, en tantas tragedias familiares y personales que surgieron en esos meses o en ese año.
Y yo pues lo primero que hice fue una novela, escribí una novela. Y después muchos amigos, muchas personas que me conocían, me dio la oportunidad la novela de poder rescatar a muchas personas que me conocían de años atrás y que no tenía contacto con ellos desde hacía 15, 20, 25 años, muchísimo tiempo. Y Wow. muchos se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, Ernesto, si a ti lo que te gustaba era la música, si eras un enamorado de la música, si estudiaste música, no nos podrías cantar otra vez o hacer algo. Bueno, pues de una manera así improvisada busqué unos músicos en Valencia. Aquí hay mucha tradición musical. Es una de las ciudades de España con más tradición musical. Los mejores músicos de España prácticamente están aquí. Y a través de un estudio de grabación, pues hicimos una primera prueba de un tema que quería sacar. Y vi que me fui animando, los amigos, la familia y todo el mundo me fue animando y al final acabé sacando el disco que has comentado, que es el disco Melancolías, que lleva composiciones mías y luego pues una mirada un poco al pasado, o sea, proyectándolo un poquito al futuro, con un estilo muy jazz, muy especial que te podré contar. Y gracias a eso, pues me siento una persona mucho más plena y no tengo ninguna intención de hacerme ni rico, ni famoso, ni nada de eso con la música, sino hacer feliz a la gente con algo que a mí me sale de dentro, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer feliz a algunas personas que he podido conocer a través de redes sociales o de contactos que hoy en día, pues gracias a la tecnología, pues más de 100.000 personas han podido escuchar mis composiciones a través de YouTube y muchas personas me han dado su feedback, me han comentado sus sensaciones y eso me ha llenado de una satisfacción enorme porque te puedo contar incluso el caso de una persona que es argentina y que la persona pues estaba pasando una época pues bastante difícil, señora mayor ya con una edad y viviendo sola en su apartamento allí en Argentina y se ha convertido en una fan total mía y contándome un poco las sensaciones de lo que ella percibía con mis canciones, pues no te pueden imaginar la alegría que te da. Es decir, es Qué una bonito. cosa que es que tú desde España haciendo un disco puedas animar a una persona o a sentirse bien al otro lado del charco, eso es una cosa que es increíble, o sea, es maravillosa, yo me siento súper feliz. Y esa es la única recompensa que busco, es decir, hacer lo que a mí me gusta después de tantos años dedicándome a una profesión que me daba de comer, que me sigue dando de comer, pero que no es, digamos, la pasión que llevas dentro. Y una vez que sacas la pasión, pues haces que gente también se apasione y que lo pase bien. Entonces, pues para mí ese es mi ilusión, no es otra cosa sino esto, ¿no? Exactamente. Señores, recuerden buscar a Ernesto Arronis en YouTube, Amazon, Spotify, tal cual, Ernesto Arronis. Y también en Instagram y TikTok como Ernesto Arronis Oficial. Ahí lo consiguen sin ningún tipo de pérdida. Entre componer y escribir, ¿cuál sería la diferencia conceptual en tu mente? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la pasión diferente o ambas se conllevan, se relacionan? Pues es buena pregunta, Carlos. A ver, componer y escribir son una misma cosa. Lo que pasa es que, digamos, a la hora de componer, digamos, eres un poco más poeta o eres más, digamos, más espiritual. Cuando compones música tienes que tener otras cosas, otros parámetros también muy en cuenta, como el tipo de música que vas a hacer, si va a ser una balada, si va a ser más rítmica, si va a ser a quién quieres llegar. Eh, pero ambas salen de tu interior, o sea, ambas salen de tus pensamientos o de tus sentimientos, ¿no? La escritura es una catarsis, o sea, la escritura para mí, lo que es escribir una novela o escribir un libro o lo que he escrito hasta ahora, es simplemente liberarte en un momento dado de determinadas
determinadas ataduras que puedas tener por tu vida, por tu día a día, y contarlo a través de una historia. Pero en la música ya interviene el talento, el mayor o menor talento que puedas tener para también interpretar. Tienes que hacer de actor también, porque cuando interpretas una canción también tienes que actuar y hacerla creíble. Y luego, pues, que todo encaje, que los músicos cuando están contigo en el estudio, pues lo hagan, den lo mejor de sí, que tú te puedas acoplar perfectamente a toda esa composición, a esos arreglos que se han hecho, que la letra llegue, y sobre todo lo más difícil es el final, que es la interpretación final que haces en el estudio de grabación, que no te pueden imaginar después de tantos años sin cantar. Cuando me metí en el estudio creía que iba a ser muy fácil, pero fueron horas de tortura, o sea, fue Wow. torturador, o sea, fue torturador, fue muy difícil el poder sacar lo mejor de mí y no irme por las ramas, sino ir con una persona que era mi productor, que me corrigió infinidad de veces. Fue mucho más difícil de lo que yo pensaba el enfrentarme a todo un disco, y además en varios idiomas y con diferentes tonalidades, pero salió y ahí está. Quiero decir que se puede escuchar, incluso se puede escuchar por YouTube. Hice también vídeos con las interpretaciones, y en el mismo estudio de grabación están hechas. Te he de decir que incluso los temas que se pueden ver en YouTube son temas que se han hecho después, calentitos, después de haber hecho la mezcla en el estudio. Salí y los grabé del tirón. Y ahí no hay ni trampa ni cartón. Quiero decir que se grabaron e inmediatamente se hizo la grabación en vídeo, y eso es lo que hay. Es decir, no hay nada más que lo que hemos podido hacer. Y te he de decir que el disco me ha costado 2 años de trabajo, de arreglos musicales, de letras, de elegir canciones, de elegir temas, de sacar las composiciones mías. Hay composiciones en el disco, en concreto 4, que son de hace 33 años. O sea, las he Wow. rescatado de un cajón. Yo las tenía en un cajón ahí, y las saqué y dije, bueno, ¿cómo las actualizo? ¿Cómo las saco? Para que más o menos pues se puedan escuchar actuales. Y canciones de hace 33 años las he sacado ahora, con muchos arreglos nuevos, con quizás también tocando un poquito las letras para actualizarlas. Y bueno, las he sacado a la luz, y a mí ya te digo, me maravilla que una persona o varias personas desde el otro lado del mundo las estén escuchando ahora gracias a la tecnología. Es algo maravilloso. Efectivamente. ¿Cuántos idiomas cantas en el disco? Pues mira, canto en castellano, en inglés, en francés, en italiano, principalmente. Iba a cantar algún idioma más, pero dije, mira, vamos a hacer lo que hagamos, vamos a hacerlo bien. Y son además en algunos de los temas que son en francés también, francés, Ok. italiano, inglés y castellano, italiano, son temas que he elegido de hace también muchísimos años, pues algunos temas son de hace 60, 70, 80 años, Wow. que los he traído aquí, a la actualidad, con muchas notas de jazz y mucha paciencia, porque esos temas estaban cantados a unos estilos. Bueno, también he hecho un homenaje en el disco a la copla española, a cantantes españoles de la posguerra española, Lola Flores, en fin, de mucha gente. Y lo que he querido hacerlo son en formato mix, de tres temas unidos, van unidos en mix. Y bueno, pues Oh, la idea ha sido, claro, hay 10 cortes en el disco, pero en realidad temas me parece que son 19 temas, 19, 20 temas los que hay cantados ahí. Entonces, claro, cuando hacíamos un mix de 3 temas en francés, por ejemplo, o en italiano, pues es que, claro, había que adaptarse a 3 temas distintos, unirlos, y cada uno de su padre y de su madre, o sea, cada uno de un claro. compositor diferente. Entonces, ha sido complejo, muy complejo, pero bueno,
creo que estoy satisfecho, al menos es el primer disco que saco y estoy contento. Bueno, pero eso demuestra la versatilidad y la capacidad que tienes tú para dominar los temas y diferentes idiomas también, por supuesto, que también son diferentes tonalidades, inclusive ritmos, me imagino. O sea, entonces Sí, es la sí, capacidad que te exige mostrar. sí, totalmente, totalmente. Ha sido un reto brutal. Ya te digo que yo he sudado sangre en el estudio, o sea, ha sido horroroso. Yo en casa, pues sí, lo tenía claro, tenía claro el tono, tenía claro cuando tenía que entrar un piano, un bajo, cuando tenía que, o cómo queríamos el aire del arreglo fuera, porque, por ejemplo, copla española mezclada con jazz y luego interpretada con un mínimo de seriedad y de respeto a esos autores que hicieron esas canciones en Claro. su tiempo, pues te tiemblan la voz y te tiemblan las piernas. Cuando estás ahí delante cantando, por ejemplo, un tema de hace 70, 80 años, como por ejemplo La Bien Pagado, o cantando una canción como Que haga este tilde en francés, o cosas así, que son temas emblemáticos. Esos temas, mucha gente de mi generación y sobre todo de la generación de mi hijo, generaciones jóvenes, no los han oído nunca. Es decir, a mí Oh, ok. me ha llegado a pasar que me han llegado a decir, cuando saqué el disco hace poco tiempo, que si alguno de esos temas era mío. Digo, no, que va, no son temas de hace 80 años, hijo, si son temas de hace muchísimo tiempo. Y me hace también especial ilusión ese homenaje que he hecho a esos temas que no los conoce la generación de nuestros días, para que también puedan escucharlos y puedan disfrutar de esas melodías, ¿no? Lógicamente no puedes hacer un tema de copla tipo, no sé, como hoy en día hay en fin, en el mundo musical, lo que estamos escuchando, pero sí que a través del jazz, el jazz es un tipo de música que es muy libre, pero al mismo tiempo muy disciplinada. Entonces, te permite muchas cosas a través del jazz. Entonces, al final elegimos que lo mejor era darle un toque de jazz al disco, y mucha gente lo ha podido entender. Es decir, quizás a lo mejor si hubiéramos utilizado otro tipo de ritmo, otro tipo de arreglo, pues a lo mejor no hubiéramos podido tocar temas tan emblemáticos y tan antiguos como los que te estoy contando, porque no los hubieran entendido. Y ahora Claro. pues me satisface que la gente, pues tanto los mayores como los jóvenes, puedan escuchar cosas de hace 80 años en su propio idioma y bueno, con ese nuevo aire, ¿no? La música que tú escuchabas en tu niñez te ha influenciado ahora en el futuro, ahora en el presente Hombre, para ti. muchísimo, muchísimo. Es decir, que fíjate, cuando yo estaba en el hotel de Benidorm, como te contaba, Ujú. pues yo escuchaba mucho, pues fíjate, pues temas de Roberto Carlos, pues Julio Iglesias, en fin, cantantes de Charles Aznavour, bueno, los clásicos de los 60 y 70. Yo soy de la generación del 68, nací en el 68, y mis padres eran unos enamorados de la música. Entonces, claro, yo he escuchado también mucho Frank Sinatra también, y también mucho los Beatles y mucho, en fin, digamos lo que ha sido la base un poco de la música pop y la música balada que luego ha surgido luego en los 70 y 80. Pero yo he ido a la raíz, o sea, he ido a lo más inicial de mis primeros. Yo también he escuchado durante muchos años, por los estudios que hice de música y por mis padres, mucha ópera y sobre todo mucha zarzuela en España, y que es un género bueno, que siempre se ha dicho que es un género menor, pero ni mucho menos, es un género magnífico, y que dentro del género lírico es un género maravilloso. Yo, de hecho, te he de decir que hubo una época, pues como todos los niños, cuando tienen los temores, cuando tienen 6 7 añitos, que apagan la luz y que tienen miedo y que no quieren que cierre la puerta. Pues mi padre, en vez de hacer eso, pues me ponía música clásica. Entonces Ah, mira. yo escuchaba Rachmaninoff, me gustaba muchísimo Tchaikovsky, me gustaba muchísimo, en fin, músicas de romanticismo del siglo XIX.
y todo eso me lo inculcó mi padre, que era un amante de la música y claro, eso te va quedando, ¿no? Eso se va quedando en ti y con eso y con la base de música de los años 60 y 70, esa es mi influencia, o sea, principalmente esa es mi influencia y claro, cuando vas a interpretar algo, pues te sale de ahí, ¿no? También te decir que cuando era joven, cuando era jovencito, cuando era un adolescente, pues por ejemplo a mí tuve también mis influencias como de rock, por ejemplo Queen, para mí era Claro. una maravilla y Sí, sí, sí. escuchar a Freddie Mercury pues era una locura, pero claro, no rechazaba nada, o sea, yo era una esponja, o sea, lo mismo estaba escuchando Queen que estaba escuchando Charles Aznavour o que estaba escuchando a otros, ¿no? Y eso, pues, al final, esa mezcla sale al final a través de jazz, pues con 55 años que voy a cumplir, pues me sale todo eso, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Te puedes identificar con algún artista en particular? Pues con muchos. Identificarme como tal, o sea, yo No que le, cuando, no que le imites, me refiero que cómo crees, quién sí, ha sido tu inspiración, por decirlo así. pues mira, inspiraciones en el mundo latino, Ujú. desde luego los grandes cantantes como Armando Manzanero, pues también muchísimo durante muchos años Julio Iglesias, durante muchos años Rafael. Eso en cuanto a la parte, fíjate que hasta en la parte de copla o más lírica, más española, de música española, Rocío Jurado, en aquella Claro. época pues, me influyó muchísimo las melodías de Manuel Alejandro, era oro puro y sigue siendo oro puro. Todo eso mezclado con toda la influencia anglosajona de música, pues desde Elvis hasta los Beatles, hasta música europea, como te digo, pues Charles Aznavour, Miriam Mathieu, muchísima gente que me influyó. Bueno, ahí hay una amalgama de gente. Y Sí. luego, pues cuando vino aquí la movida en España, que se dijo la movida en Madrid, yo viví 10 años en Madrid también por temas profesionales y yo viví todos los 90, desde el año 90 al año 99, viví en Madrid y yo viví la posmovida que se llamaba aquí en España la movida musical y también me influyeron muchísimos grupos, madre mía, desde Alaska, Olvido Gara, en fin, todos los artistas de aquella época es que también la influencia en una persona no es siempre el mismo o los mismos artistas, sino que en cada época de tu vida te vas fijando en una serie de artistas que te van llegando y van entrando y se van quedando ahí. Yo ahora mismo en el Spotify tendré una lista de temas favoritos no sé, tendré 100 temas favoritos y Ujú. si lo observaras verías que es de lo más variopinto. Yo muchas veces cuando estoy en casa y mi hijo me dice, pero papi, si es que poner de todo, o sea, lo mismo te sale una cosa que te sale... Digo, ya, pero es que he vivido con la música muchos años, hijo. Es así, es así. Sí, recuerden, gente, por favor, seguir a Ernesto Arronis en YouTube, Amazon y Spotify como Ernesto Arronis, e Instagram y TikTok como Ernesto Arronis Oficial. Arronis, entre componer y cantar, hay el debate. ¿Qué te gusta, qué te apasiona más de esos dos? Pues te he de decir que según el momento. A ver, cuando quiero comunicarme con el mundo, no hay cosa mejor que ponerte a componer, ¿no? Es decir, cuando tú quieres que algo trascienda, pues dices, oye, pues yo hoy me siento feliz, hoy me siento triste, hoy me siento rabioso, hoy me siento... En fin, ahí es cuando cuando pueden salir buenas canciones, ¿no? Pero la interpretación cuando cantas, eh, hay una cosa que es inigualable y es si tú cantas solo, estás
Yo muchas veces voy no sé, por un jardín y me pongo a cantar donde no me escuchen, o cuando estoy en algún sitio, o en el coche mismo, ¿no? Que es un sitio Okey, ideal para cantar, ¿no? Bueno, estás okey. cantando, vale, pero cuando cantas en público y más o menos lo haces bien y ves que llegas a algunas personas que están ahí, que te están escuchando, o alguna persona se llega incluso a emocionar o notas algún sentimiento, eso es inigualable. O sea, no hay cosa más bonita en este mundo que tú te pongas a interpretar algo y que conectes y que esas personas se emocionen. O sea, ese sentimiento, ese momento de conexión con esas personas, eso es lo más bonito del mundo. Yo no lo cambio por nada. O sea, vale más que el dinero, vale más que cualquier cosa del mundo. Es decir, y si ese rato que tú, porque al principio cuando te pones a cantar en público, pues hay un momento de nervios, un momento de inseguridad, que nos pasa a todos, pero cuando ves que la cosa rueda y que la gente empieza a entender lo que tú estás cantando y empiezan a percibir y a sentir, cuando se produce esa conexión, no querrías que se acabara nunca. O sea, es una sensación tan magnífica que no querrías. Por eso, te decir que en la parte íntima la composición es magnífica para poder desahogarte o para poder comunicar, pero realmente la conexión, lo que más te hace vibrar es cantar y cantar en público y que ese público te perciba bien, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Cómo has sentido tú la recepción de tu trabajo en las redes sociales? Pues mira, yo es que no me esperaba que de repente, te lo digo con sinceridad, yo pensaba que este era un disco porque yo quería hacerlo a nivel personal. Mi profesión, como te he dicho, es otra. Yo no soy profesional de la música, soy solamente Ujú. pues una persona que ha vivido con la música, convivido con la música durante toda su vida, pero lanzar esto de repente en redes sociales, en plataformas como YouTube y demás, yo no esperaba que más de 100.000 personas me pudieran escuchar. O sea, si ves un poco los ratios de YouTube, cuando lanzamos los temas, sobre todo los temas que he lanzado principalmente han sido mis composiciones, Ujú. ver que en Argentina, México, Venezuela, España, me han escuchado más de 100.000 personas, y yo no me lo podía creer. O sea, ni me lo puedo creer todavía. Es ¿Qué decir, se siente? pues es una sensación como decir, ostras, en muchas cosas el mundo está muy mal, ¿no? Es decir, el mundo está muy mal en muchísimas cosas. Podríamos estar hablando de muchos, desde la Sí, guerra hasta miles de cosas. Pero qué maravilloso es esto de la tecnología en que, como te he comentado antes, desde tu casa, con un proyecto que tú has lanzado en tu propia casa, en tu propia ciudad, en muchísimas capitales, en muchísimos sitios, de muchísimas partes del mundo, te estén escuchando y que además no les cueste nada, porque realmente no cuesta dinero. Es decir, el que quiere comprar el disco pues lo puede comprar, indudablemente, pero que lo pueden escuchar simplemente conectándose y viéndolo, ¿no? Y luego además que esas personas, muchas de ellas, permitan hacer comentarios y darte su impresión, y que la mayoría de las impresiones en general son buenas y bien intencionadas, pues, pues es increíble. O sea, te puedo decir que es una sorpresa eh, maravillosa. Es lo que me hace que por la mañana cuando me cuesta ir un poco más a trabajar ahora, porque quizás ya con 55 años, pues, y en el sector financiero, que es un sector muy pesado, ¿no? totalmente muy duro y muy difícil, y además que han pasado muchas cosas, pues fíjate, desde la crisis financiera hasta miles de cosas que han ocurrido y que siguen ocurriendo, y cierres de bancos y ERES y despidos y la amenaza de siempre de decir, oye, yo no me puedo equivocar. Bueno, pues si tú, si tú sacas algo de ti, algo espiritual, algo de ti, y lo sacas afuera, eso te compensa. Te hace que tú cuando llegues a casa estés más feliz con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, y seas más auténtico y no Eso, estés tan agobiado por el propio trabajo, ¿no? Y la rutina, ¿no? efectivamente. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu entorno, Ernesto?
Bueno, pues al principio creían que, bueno, como te he dicho al principio, era un poco una aventura, porque claro, mi mujer obviamente sabía que yo cantaba, lógicamente, que pues me ha oído cantar infinidad de veces, y mi hijo pues también en alguna ocasión, mis amigos, tal, pero claro, cuando yo saqué la novela, como te dije, muchos amigos que yo no hablaba con ellos desde hacía muchísimo tiempo y me supo muy mal. Decía, pues Joaquín, por ejemplo, un amigo mío, decía de Murcia, porque claro, yo me vine a vivir aquí a Valencia y me siento muy valenciano, pero claro, nunca has de olvidar el sitio donde naciste y muchos amigos que con los que no hablaba con ellos en muchos años, surgieron otra vez y claro, pues eso me hizo sentirme muy bien. Es decir, es que la música, el haber hecho esto, me ha hecho que todas las personas que había perdido, entre comillas, las ha recuperado. En mi familia al principio pensaba, pues bueno, pues a lo mejor ya está en la crisis de los 50 ya, y necesita algo que yo qué sé, mi mujer diciendo, bueno, que cante una canción, pues bueno, pues vamos a dejarlo. Pero bueno, cuando se convirtió en un disco, que además supone un gasto importante, porque a mí Claro, todo esto lo que me ha supuesto es un gasto, o sea, no he sacado ni un duro prácticamente, o sea, no sacas prácticamente nada económico, ¿no? De esto, es todo sensaciones, ¿no? eso, Eh, eso. y claro, mi mujer decía, madre mía, en el lío en el que se estás metiendo, ya veremos cómo sale. Pero bueno, yo no le decía nada, yo me iba al estudio de grabación, hacía también mis ejercicios de canto con el productor y con los que estábamos en el proyecto. Y bueno, cuando vio el resultado, pues se sorprendió. Dijo, pues qué bien te ha quedado. Es que no pensaba ni mucho menos que te iba a Ah, quedar mira, así. qué Y, maravilla. y entonces, claro, pues dice, "Joder, pues claro, todo el esfuerzo de todo el tiempo que le he dedicado a eso, pues oye, pues te sientes recompensado y bueno, ya me recuperaré económicamente de la inversión que he hecho, que eso ya será a base de trabajar y de ahorrar un poquito más, pero se quedará para toda la vida un disco, que además he hecho también unos cuantos en formato físico, en formato CD, que los dedico también a quien me lo pide. Qué bien. Y es un tema muy romántico que va a quedar para toda la vida, es decir, quedará pues cuando seamos mucho más mayorcitos, mi hijo y yo lo escucharemos y diremos, "Oye, pues no estuvo mal, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no?". Qué Y, oye, bueno. y si tiene éxito y me piden hacer un segundo, bueno, pues por lo menos que no me cueste dinero, ¿no? Que será Por lo menos, exactamente, que por lo menos exactamente. no me cueste dinero. Efectivamente, efectivamente. ¿Eras cuando ibas a las reuniones familiares te pedían cantar? Uy, sí, muchísimo. Sobre todo cuando era más jovencito, incluso el día de mi boda también canté Ah, no afónico. puede ser. El día de mi boda también, con el grupo musical, pues me hicieron la trampa y salí a cantar y luego me supo mal porque claro, el día de tu boda, cuando después de todo lo que supone una boda y demás, pues ya la voz ya la tienes hecha polvo y ponerte ahí a cantar y tal, pues sale un poco regular, se fue una risa un Claro, poco. Pero bueno, claro. también es verdad que cuando era jovencito yo iba de chalet en chalet, o sea, de casa en casa en los veranos y me pedían pues las mamás de mis amigos que cantara en casa temas que les gustaban a la familia y entonces yo cantaba ahí sin ningún rubor y sin ninguna vergüenza Qué bien. y entonces hice más amigos y más amigos y claro, y yo iba yo te digo, yo llegaba a una casa y al cabo de un rato estábamos pues haciendo lo que sea y salía, pues, generalmente siempre salían las madres y Ernesto, ¿que no te cantas algo y tal? Pues venga, pues a cantar y yo he cantado en infinidad de sitios, infinidad de casas. Todavía se acuerdan de mí, yo te digo, cuando han escuchado el disco, madre mía, pero tú estuviste en mi casa cantando aquella canción, ¿qué tal? Y sí, sí, he cantado muchísimas Qué veces, sí. bonito, qué bonito. Recuerden seguir en YouTube, Amazon y Spotify a Ernesto Arronis, tal cual, Ernesto Arronis. E Instagram y TikTok, Ernesto Arronis Oficial. ¿Cuáles serían tus proyectos a corto plazo? No vamos a pedir 10, 50, no, nada de eso. A 2, 3 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves que va creciendo el proyecto?
Pues mira, te voy a decir que yo ahora mismo tengo como un triángulo, ¿no? Un triángulo de cosas que quiero hacer, ¿no? De momento, mientras siga en mi profesión, pues seguiré porque es lo que alimenta a mi familia, que es el sector financiero, pero en cuanto a lo que son mis proyectos de emprendimiento personal, yo quisiera sacar un segundo libro. Tengo ya prácticamente hecho un esquema de lo que quiero escribir. En cuanto a la música, quisiera animarme a cantar en directo en diferentes sitios. Ya veremos cómo lo planteamos. Hay algún representante que se me ha dirigido para poder hacer alguna interpretación en directo. No habría ningún problema porque los músicos los tengo y sitios no me van a faltar. Componer alguna cosa, sí me gustaría componer alguna canción más a lo largo de los próximos meses. Y luego también otra faceta mía que no te he comentado es que a mí siempre me ha gustado muchísimo la enseñanza. He sido una persona que me ha gustado mucho lo que es la formación y lo que es enseñar. De hecho, mi carrera en el sector financiero no empezó como director de un banco, sino empecé como formador de personas, ¿no? Y yo empecé al revés, o sea, yo empecé en el sector financiero al revés. Yo daba formación en Madrid pues a muchos sectores, al sector de la alimentación, al sector de las comunicaciones, en fin, daba formación y estaba en la Cámara de Comercio y allí en Madrid dejé mi currículum y entonces fue una entidad financiera la que me llamó a mí porque necesitaba una persona que pudiera formar. Entonces yo empecé en el año 96 a ir a entrar en la entidad financiera y yo me pasaba, pues durante 3 años me pasé cada semana en una ciudad de España diferente. O sea, yo estaba una semana en Bilbao, otra semana me iba a Valencia, otra semana iba a Barcelona, otra semana me iba a Las Palmas de Gran Canaria, otra semana a Sevilla. Salía los domingos a las 3 de la tarde y volvía los viernes a las 12 de la noche en el último vuelo. Y eso fue agotador, pero conocí toda España y pude conocer a miles y miles de empleados del sector bancario al que formé. Eso a mí me gustaba mucho y entonces ahora estoy retomando también un poco el tema de la formación, también haciendo un máster que estoy terminando, que es un máster de coaching, para poder ayudar a aquellas personas que hay muchísimas, no te pueden imaginar en el sector financiero la cantidad de personas que están en dificultades, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas mucha gente que lo está pasando muy mal y en otras profesiones también, por supuesto. Y entonces lo que quiero es emprender en el tema de formación y coaching, echar una mano acompañando a la gente para que puedan superar sus dificultades. Y digamos ese triángulo es en el que estoy ahora de emprendimiento personal, o sea, el tema formación y coaching, escritura y el mundo de la música. Qué interesante, Ernesto. La siguiente pregunta es una de las más serias que hago acá, aunque no parezca. ¿Cantas en la ducha? En la ducha no, pero en el coche muchísimo. En el coche, ¿qué tipo de canciones se cantan cuando estás a solas, que nadie te está escuchando, que puedes desafinar, puedes gritar, puedes hacer lo que quieras? ¿Qué se canta? Bueno, pues no sé, a ver, yo tengo infinidad de canciones, pues mira, canciones, mira, pues mira, hace un rato te he comentado, por ejemplo, Alaska. Alaska bueno, es una maravilla, o sea, poder cantar una canción de Alaska, pues a mí puedo cantar a voz en grito que me desahogo de una manera como un loco, porque es una pasada. Excelente. Y en algunas otras ocasiones, pues no sé, cualquier canción romántica. A mí me gusta mucho la música francesa y también me gusta mucho Charles Aznavour y me gusta pues un Venecia sin ti, pues me encanta cantarlo tanto en español como en francés y lo canto en el coche pues más tranquilo que un 8 y a veces es maravilloso cuando sales
del trabajo y bajas la ventanilla, ahora que estamos aquí en España en primavera, y bajas y hace ya calorcito y bajas la ventanilla y te pones a cantar y a lo mejor te mira el de al lado y dices, oye, este hombre, ¿qué le pasa? ¿No? y bueno, pues nada, o fácilmente una canción de Rocío Jurado de los años 80 y te quedas tan ancho, o sea, Eso. y no pasa nada. Y oye, o una de Queen, perfectamente, Vale. o sea, tengo un Sale las que montón. no. Sí, claro, claro. ¿Has dedicado alguna canción en tu vida? Mira, pues hay una canción en mi disco, en Melancolías, la última, que se llama En esta tierra. Esa Ujú. canción la he dedicado la dediqué a un municipio de España, que está en La Mancha, que es Valdepeñas. Ahí se portaron maravillosamente. Digamos que yo en Madrid, estudiando la carrera, coincidí con un compañero, estábamos, mi compañero de habitación del colegio mayor, ahí estábamos ahí en una habitación de 2x2 en una litera, vamos, ahí o haces el mejor amigo de tu vida bueno, acabas a tortas, ¿no? Acabas mal. Pero, sin embargo, fue un amigo maravilloso, él era de allí, de Valdepiñas, supo que cantaba y entonces me llevó a su pueblo en aquellos tiempos, en aquellos años 90 y me invitaron el ayuntamiento a las fiestas del pueblo a cantar allí, canté en el teatro y tal. Y entonces el alcalde, a través de la madre de este compañero, me dijo, oye, ¿no te atreverías a componer una canción para el pueblo y tal? Y, oye, me encerré y en unas semanas les presenté la canción, Ok. les entregué la partitura y luego en el álbum, al rescatarla de aquellos años, no he querido poner el nombre del pueblo porque me parecía en fin, tampoco tenía el permiso de ellos ni nada, Ok. pero sí que la dediqué a ese municipio y con todo el cariño del mundo, o sea, con un agradecimiento enorme, ¿no? Mira qué interesante. Recuerden, chicos, en YouTube, Amazon y Spotify, Ernesto Arronis, tal cual. Instagram y TikTok como Ernesto Arronis Oficial. Ernesto, ¿cuáles serían las cualidades de un artista? Perdón, ¿cuáles serían las cualidades de un cantante? Pues mira, las cualidades de un cantante, digamos hace muchos años se pretendía o se decía que un cantante tenía que tener una voz inmensa, ¿no? Pues Rafael, Nino Bravo, había cantantes emblemáticos muy potentes, pero un cantante en realidad es lo que transmite. Es decir, no, no es necesario una voz impresionante ni rompedor. Si la tienes, pues maravilloso, te apoyas en ella y haces tu carrera con eso, ¿no? Pero a mi juicio es lo que la otra persona o las otras personas perciban. Es decir, si el cantante es capaz de transmitir sentimientos, de que las otras personas puedan estremecerse o puedan sentir algo cuando transmite, da igual. Fíjate Sabina, la voz que tiene y cómo transmite. Es una maravilla escuchar las canciones de Sabina y tiene una voz totalmente rota, ¿no? No es cuestión de tener una voz más pura o menos pura, sino una voz que pueda transmitir. Luego, por otra Sí. parte, el poder cantar, eh, tienes que saber que cuando cantas, aunque estás cantando tú, eh, tienes que ponerte en la piel de los demás, o sea, y son muchos. No es cantar por cantar, pues lo haces en tu casa, en el coche o te desahogas. Pero cuando hay un público, el público merece un respeto enorme y a esas personas tienes que intentar empatizar con ellas como sea. No se canta siempre igual con todos los públicos. Es decir, hay públicos que te arropan más y tú cantas de una manera mucho más cómoda y hay otros que no te arropan tanto y eres otra cosa, ¿no? Obviamente tienes que tener disciplina. Es importantísimo tener disciplina para cantar determinadas canciones, que saber
que hay unos mínimos que tienes que cumplir. Pero luego ya está el calor del público, la conexión. Entonces, a partir de esa conexión ya lo puedes hacer todo. Por eso te digo que creo que es fundamental el poder transmitir. Es independiente del tipo de voz que tengas, si es más alta, más baja o más quebrada o menos. Eso da un poco igual. O sea, es indiferente el rango vocal que tengas porque realmente todo está en la inspiración y en la interpretación que le pongas al ejecutar la canción, ciertamente. Totalmente, totalmente. Sí, ¿qué consideras o qué opinión le darías tú al momento actual de la música? Generalizando, sin particularizar nada. ¿Cómo crees que está el nivel de la música hoy día? Pues es que no quiero ser, como decían antiguamente, el abuelo cebolleta, ¿no? No quiero ser, no quiero ser muy crítico, ¿no? Pero te he de decir que yo veo talento, ¿eh? Es decir, hay muchos programas de televisión que podemos ver, que hay gente que sale con muchísimo talento y canta maravillosamente bien, incluso mucho mejor que los profesionales que están ahí juzgando y bueno, en fin, y que los votan, no los votan o que los tienen. Luego también hay mucha gente que no tiene tanto talento, pero a lo mejor con una buena producción y dentro de una serie de parámetros, bueno, pues la gente de la generación de mi hijo o un poquito mayores. Mi hijo tiene 14 años, pero te puedo decir de la gente de 14, 15, 18, 20 años, pues tienen unos gustos musicales muy, digamos, muy concretos, pero yo echo de menos un poco más eh, echo un poco de menos el que el artista sea más independiente, no sé. Veo que hay mucha industria, la música va evolucionando y hay mucha parte que no es lo que a lo mejor el artista quisiera hacer, sino que hace lo que en un momento dado vende. Es decir, no hay tanta independencia. Desde luego no la ha habido nunca, porque lógicamente cuando uno canta cosas y cuando uno saca cosas al mercado son cosas para vender, salvo yo que saca una cosa porque no soy un profesional y porque me daba un poco igual el que tuviera mucho más, no iba a grandes mercados, ¿no? Pero hoy en día parece como que la música está muy estandarizada, demasiado estandarizada, y si te fijas, la mayor parte de la música que hoy se escucha en radio o que se escucha públicamente emana de la música que salió en los años 70, 80, 90 e incluso 2000. Pero a partir de ahí, cuando ponen música repetitiva, tú te sigues escuchando las mismas canciones de Coldplay, te sigues escuchando las mismas canciones Es cierto, de los es años cierto. 70 y en todas partes estás escuchando, es como si hubiera un estancamiento, es decir, como si ahí se ha quedado la música y no ha habido más, porque todo lo que sale es del momento, escuchas una música, no sé, el último tema de Rosalía, pues maravilloso, lo escuchas, pero no trasciende, no se queda ahí. Sin embargo, la canción que cantó Rosalía el día de los Goya, que era un tema clásico de los años también 90, 80, 90, de un grupo español de raíces flamencas. Eso es una música que ha quedado ahí para siempre. Lo que te quiero decir es que la música de ahora no trasciende como la música que ha habido en los años 70, 80 y 90. No, Es no, más desechable. efectivamente, no quería decir esa palabra, la has dicho tú, pero estoy totalmente de acuerdo. Es de usar y tirar, vamos, por así Eso. decirlo, y eso pues, no me gusta, es la parte que no me gusta. Es una pena, Es una pena, sí. pero yo creo que todo evolucionará y al final la calidad saldrá y volverá a salir porque, insisto, cuando veo los programas de televisión musicales, veo que hay gente con mucho talento, hay gente muy preparada, incluso mucho más preparada que
que lo que había antes. Por tanto, al final tendrá que salir la calidad, estoy convencido. Pero ya te digo, no veo cosas que trasciendan. Yo no sé hoy, esta noche, cuando vea el Festival de Eurovisión, lo que salga, ¿Qué sorpresas habrán? a saber qué saldrá de ahí y que trascienda para los próximos años. A lo mejor nada, ¿no? Porque en los últimos 20 años yo no creo que casi ninguna canción del Festival de Eurovisión ha trascendido. Estoy de acuerdo contigo. Entonces es una pena, es una pena. Es así. Vamos entrando ya a la recta final. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento y por preferirnos en perfiles, acompañados de Ernesto Arronis Galvez. Lo que pueden conseguir en YouTube, Amazon y Spotify, Ernesto Arronis, Instagram y TikTok como Ernesto Arronis Oficial. En la música y cantante, artista, ¿se valora más o es importante estudiarlo o ser autodidacta? O sea, ¿se valora por diferente o ambos son válidos? ¿Qué opinión le merece de parte de Ernesto? Bueno, yo creo que cuanto más preparado estés, mejor. O sea, eso es indudable. Es decir, a ver, hay muchas personas que tienen un talento innato, que es, pues no sé, hemos hablado antes de Lola Flores, por decirte algo, en la época de nuestros abuelos. Esa mujer, preparación musical no tenía ninguna, pero cuando cantó, me parece que fue, no sé si en el Madison Square Garden o cuando cantó o cuando trabajó en el Olimpia de París, dijeron, esta mujer no canta, esta mujer no baila, Increíble. pero no se la pierdan. Eso fue un poco la reseña periodística, ¿no? Bueno, pues esos casos son uno entre un millón o hay unos cuantos que dicen, bueno, pues una maravilla. Los demás tenemos que prepararnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar y luego, sobre todo, tienes que tener mucha constancia y mucha disciplina. Si no tienes esa constancia, esa disciplina, dedícate a otra cosa, porque no vas a ofrecer la calidad. Y, por supuesto, insisto, un fenómeno como esta mujer, como Lola Flores, pues hay uno entre un millón, ¿no? Efectivamente, justamente te iba a pedir eso. ¿Qué consejos nos darías a los que estemos interesados en entrar de lleno al arte y a la música? Bueno, pues no, principalmente cuando uno se plantea sacar un disco ya pues de una forma seria o cuando uno quiere salir bueno, a batirse el cobre, como se suele decir, de una forma digna, ¿no? Sí. Lo primero hay que prepararse un mínimo de preparación, un mínimo de saber exactamente algo de música, tienes que saber algo de solfeo, aunque es desagradable. Yo entiendo que el solfeo es muy pesado y cuesta y es Pero muy difícil, importante lo es, sí es cierto. pero es muy importante, hay que saber algo de música. Yo no digo que tengas que ser catedrático en música, pero sí que tienes que saber. En cuanto a canto, tienes que saber una serie de cosas mínimas de cómo interpretar o cómo respirar o bueno, una serie de técnicas que tienes que saber mínimas. Estoy hablando de mínimos, pero preparado tienes que estar preparado, por supuesto. Y sobre todo, lo más importante es que el mundo del arte es como los colores. Es decir, a lo mejor puede gustar a muchísimas personas o no gustar a casi nadie. No por eso te tienes que echar atrás. Es decir, sobre gustos, insisto, hay colores. Entonces hay muchas personas que, pues porque tú a lo mejor eres atemporal, imagínate que tu música en esos momentos no es la música que ruede en el momento y entonces no tengas éxito. No por eso eres peor, ni mucho Eso. menos. Lo que ocurre es que estás en el sitio inadecuado, o sea, para triunfar en la música tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con tu música adecuada, ¿no? Y eso no es tan fácil, además compites con mucha gente. Por tanto, el que vaya a lanzarse al mundo de la música tiene que lanzarse por su propia ilusión, pero sin pensar en que va a triunfar ni que va a conseguir eh, ser un número uno, porque es como en otras profesiones, por ejemplo en el mundo del fútbol o en el mundo de pues cuántos chavales están en las canteras de los clubs entrenando y entrenando y entrenando y luego pues sale un Messi o sale en fin, un Cristiano Ronaldo y solamente sale uno.
Cierto. Entonces, claro, hay que ir con mucha humildad, con mucha paciencia y sobre todo disfrutando de lo que haces. Es decir, y siempre teniendo un plan B en cuanto a tu vida para poder vivir, para poder comer, para poder salir adelante, para sacar a tu familia adelante. Pero sobre todo el que quiere lanzarse a la música tiene que tenerlo muy claro, disfrutar al máximo de lo que hace y no pretender ir con mucha humildad y no pretender que vayas a gustarle a todos porque hay muchísimos gustos diferentes y a saber si lo que tú estás proponiendo en esos momentos es lo que el mercado demanda. Eso no lo puedes saber. Efectivamente. Y bueno, no podemos despedirnos, Ernesto, sin que nos regales algo, aunque sea a capela. Un temita, un cortito, un short, una estrofa y coro, algo. Regálanos algo para despedir el Perfiles de hoy. Pues mira, no tenía pensado, pero a ver, como cuando iba a los chalés, a ver qué se me puede ocurrir. Pues por ejemplo, mira, pues para todo el que me escuche, seguramente algo de En esta tierra, de mi tema En esta tierra, que dice así, dice, en medio de dos tierras bravas, emerge esta tierra del alma, de historia y de orgullo enlazados, sus muros sueñan encantados, sus gentes, su sangre y sus campos rebosan nobleza y encanto, y el sol que ilumina sus cepas calienta las fiestas y el canto con ilusión, con emoción. En esta tierra todo el mundo es corazón. Al sonreír hacen sentir al caminante la alegría de vivir. Bueno, pues eso Fantástico, muchísimas lo gracias. dejo para todos los que sientan su tierra con corazón. Qué bonito, muchísimas gracias. Bueno, chicos, así nos despedimos, no sin antes recordarles que Ernesto está en YouTube, Amazon y Spotify como Ernesto Arronis, e Instagram y TikTok como Ernesto Arronis Oficial. Señores, esto fue todo con ustedes. Gracias por acompañarnos y preferirnos en este momento. Ernesto Arronis Galvez, cantante, compositor, escritor y un amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo de estar con nosotros y gracias a todos los que estuvieron allí en el chat. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Se les quiere. Un Bye placer, bye. Carlos.